Hola de nuevo. En esta clase os quería contar, un poco para terminar este módulo de el uso de los gráficos, 8 consejos de composición para mostrar en vuestros artículos. Ya después del siguiente módulo vamos a hablar de las imágenes y creo que es importante que tengáis claro algunas partes más teóricas sobre composición. El primer consejo que os doy hoy es que intentéis provocar con mensajes un poco provocadores, sobre todo cuando trabajemos con artículos o secciones largas, que hacemos las aperturas y que intentemos llamar un poco la atención en esas aperturas. Intentar buscar esos titulares que griten, ¿no? Fijaros aquí algunos ejemplos en que tipográficamente y por composición estamos buscando un poco de dinamismo y un poco de llamar la atención. Entonces, como el mensaje principal es que intentéis buscar este tipo de composiciones que funcionan muy bien y atraen mucho a la lectura. Otro consejo es que intentéis que vuestras composiciones gráficas añadir elementos gráficos de apoyo, ya sean infográficos o fotográficos o ilustrados. Está muy bien que en algunas secciones os apoyéis de estos elementos porque dan mucho dinamismo y ayudan más a la comprensión. Además que ayudan a la comprensión sin necesidad de leer todo el texto y funcionan muy bien como segundas lecturas. Por lo tanto, intentar convertir vuestras secciones o vuestros documentos en algunos casos en composiciones más gráficas o infográficas. ¿Qué más? Aquí vemos algún ejemplo más. Fijaros que hay secciones donde las infografías o los elementos gráficos, como los datos, ayudan mucho a entender un poco el contenido. A veces los clientes en algunos catálogos, sobre todo los corporativos, nos entregan textos que son bastante aburridos, que nos hablan de datos, ¿no? Yo, en lugar de a veces redactar los datos y simplemente colocar el texto, me lo leo e intento mostrar gráficamente ese contenido para que el lector o para quien tenga que leer ese catálogo de una manera rápida y ágil y divertida pueda entender el contenido que tenemos. Entonces, intentar leer lo que estáis maquetando para ver si podéis aconsejar y mostrar contenido de una manera más entendible y gráfica. Como tercer consejo que os doy es que intentéis en la medida posible crear contrastes con las composiciones, ya sea de página o de doble página. Aquí ponemos un ejemplo. En esta composición tenemos una imagen a mano izquierda con mucho peso gráfico. En cambio, a la derecha casi no tenemos ningún peso gráfico de nada, y esos contrastes de mucho peso y poco peso funcionan muy bien. El título se ve perfectamente, es pequeño, contrastado contra una imagen muy, muy grande. Esos contrastes funcionan. Aquí tenemos algún ejemplo más, sobre todo en las infografías. Fijaos aquí en este sumario, ¿no? El sumario está tanto en el contraste tipográfico de esta bold en esta posición, como en la lectura, ¿no? La lectura vertical, la lectura horizontal, ¿no? Esto es divertido, es original, da personalidad a las piezas. Intentar jugar con estos contrastes. Luego lo mismo, buscando capitulares que creen impacto a la hora de buscar. Esto ya hemos visto algún ejemplo más, pues bueno, intentar buscar también en ese aspecto el contraste. Aquí vemos algún ejemplo más con los titulares, contrastar tipográficamente. Fijaros que en este titular de aquí vemos una tipografía evidentemente solo aplicable para titulares, pero crea este contraste con respecto al resto de la composición. O mirar qué imagen, ¿no? La imagen también está contrastada. Hay una acción, una persona seria y una persona comportándose como un poco más divertida. Los contrastes crean impacto. Como cuarto consejo que os doy es que los textos con información complementaria ayudan mucho a una segunda lectura. Los despieces, que se llaman. Los despieces son estos elementos de aquí que acompañan en algunos artículos, que son a veces más gráficos, que complementan con información a otro contenido. Esto muchas veces, sobre todo en catálogos corporativos, para empresas, es difícil que el cliente pueda aportar ese contenido, pero muchas veces vosotros tenéis que preguntar y pedir información que creéis que pueda ser útil, que acompañe el texto que estáis maquetando, como esta información que tenemos aquí, ¿no?
intentar buscar esas zonas de despieces que puedan ayudar a la venta, en el caso de catálogos corporativos, o en el caso de las revistas o cualquier otra vista que hagáis de publicación, que puedan acompañar y dar información complementaria a la que está en el artículo principal. Aquí vemos otro ejemplo, que hay un reportaje de Miquel Arriola y te recomienda estas 3 cosas como una información complementaria a la entrevista. Aquí tenemos otro, aquí la información básica del personaje que se hace la entrevista. O sea, tenemos la información de la entrevista y tenemos la información complementaria de quién es la persona que se le hace la entrevista. Fijaros que gráficamente también crea más dinamismo a la composición, buscar estos elementos de despiece diferentes a partir también un poco de la retícula, ¿no? Como quinto consejo que os doy es que intentéis agrupar, que los grupos de contenidos, como por ejemplo los listados, intentéis crear composiciones un poco dinámicas y divertidas, ¿no? Fijaros que aquí tenemos una estructura de 6 columnas muy estrechas, centradas, pero que funciona muy bien pues para hablar de 6 libros, ¿no? La máquina de escribir, muy infográfica, creo que está muy bien la composición. O en el caso de hablar de las películas, ¿no? Toda la información está centrada y las imágenes están a los lados. Intentar buscar grupos de contenidos y crear contenidos un poco más dinámicos. Como el sexto consejo que os doy es que intentéis buscar una composición con texto e imagen. Fijaros aquí la mancha que hace la imagen con respecto a la mancha que hace el texto, ¿no? Esta imagen está jugando con el texto, con la composición. Intentar buscar composiciones con imágenes. Este es un ejemplo. Aquí vemos otro ejemplo. Lo mismo, intentar agrupar las imágenes. Aquí las imágenes, aunque no lo parezca, están agrupadas. Y fijaros que aquí también hay contraste. Imagen grande, que es uno de los consejos que os he dicho antes, con imagen pequeña. Ninguna de las imágenes llega a ser exactamente del mismo peso. Sí que hay una que es muy grande y las otras 3 mantienen el equilibrio, pero con respecto al resto de contenido queda una composición muy equilibrada. E intentar agrupar las imágenes de esta manera, ¿no? Que se vean más o menos juntas. Por lo tanto, intentar trabajar de una manera agradable. Aquí tenemos otra composición con imágenes. Fijaros en la imagen en sí, es una imagen más neutra, con lo cual que nos permite crear este texto, poner este texto encima con un pequeño degradado para que se pueda leer más. Y bueno, el hecho de que juguemos con estos fondos tan neutros o más neutros nos permite jugar también con el texto y la composición. Aquí tenemos otro ejemplo. En este caso ya no es una pastilla transparente, sino que es una pastilla de color, no me parece mal. Yo soy más partidaria de trabajar con este tipo de pastillas que con porque a veces estos, en este caso sí que funciona muy bien, pero en algunos casos es demasiado, sobre todo cuando hay mucho ruido detrás. Entonces, si no, pues jugar con cajas de mancha llena. O en este caso, este ejemplo, ¿no? En el caso que tengamos una imagen que permite ya directamente colocar texto encima sin necesidad de colocar pastillas de color. Fijaros que esta composición está pensada, muy bien pensada para saber dónde va colocada el texto, ¿no? Hacer este tipo de composiciones está muy bien, ¿no? Está meditado, donde la colocación del vaso, la colocación de todos estos elementos está pensado para que después haya un texto encima. Como séptimo consejo en composición, os aconsejo que trabajéis los listados numerados de una manera divertida, también buscando contrastes. Fijaos, esto es un índice de contenidos. Ver que los números son muy grandes, el texto es más pequeño y luego se compensa también con los blancos. Siempre que trabajéis con números, intentar, si los números siempre van a ser más grandes, hacer este tipo de composiciones, números de arriba y el resto de contenido debajo. Intentar en la medida de posible que siempre sea así. No hagáis uno punto y el título al lado. Podría funcionar en este caso, por ejemplo, ¿no? Que tenemos un número que está funcionando como una capitular. Aquí en este caso funciona muy bien. Pero intentar que si hacéis el número más grande y ponéis el texto al lado, que sea el número bastante más grande que el texto que tenéis aquí. Porque es el contraste lo que va a funcionar. Una cosa que está a medias, no hace falta poner punto, por ejemplo, los puntos estos, a no ser que el juego gráfico sea con el punto, pues evitar, aquí no es necesario poner punto. Se entiende que es
Eso es un poco como lo que escribe el editor, pero vosotros intentar quitar aquellos elementos que puedan molestar a la legibilidad. Aquí tenemos otros, sí, un poco mal, perdón. Fijaros que los números van detrás del texto, ¿no? Podemos hacer estos juegos gráficos y jugando con los tamaños de los números y crear estas gráficas muy, muy divertidas. Octavo consejo. Las composiciones de las imágenes. Intentar trabajar composiciones de imágenes, eso también buscando contrastes, buscando un guiño. Fijaros esta composición de esta imagen sobrepuesta sobre esta otra. Evidentemente son dos fondos neutros. Fijaros que esta composición también está sangre, la imagen está sangre, llega hasta el final, esto es que está sangre, con lo cual queda muy contrastada con los blancos, es una composición divertida, también contrastada, grande, pequeño, y los textos en pequeñín. Intentar también buscar composiciones donde el protagonista es la imagen, pero siempre puede ser rodeada de blancos. Fijaros que aquí el texto está aquí y la composición de la imagen contrastada, grande, pequeño, grande, dos pequeñas. Esto funciona muy bien. En definitiva, intentar buscar composiciones dinámicas, intentar utilizar el tamaño como indicador de qué es lo más importante o para llamar la atención, para captar al lector. Intentar crear contrastes entre los elementos, eso funciona muy bien en la composición, los contrastes. Haz que la imagen principal sea la dominante en la composición respecto al resto, que una cosa sea la dominante respecto al resto, no todo, que haya una cosa que tenga más peso visual que el resto. Intenta agrupar las imágenes pequeñas en un conjunto, intentando buscar el conjunto de unión, y utiliza el sangrado de imágenes si quieres conseguir un mayor impacto, como hemos visto en el último caso. Nos vemos en la próxima clase.